En la España de antes, las expresiones populares eran el alma de las conversaciones. Se escuchaban en las plazas, en los bares de barrio, en las sobremesas familiares y en los corrillos de vecinos. Eran frases ingeniosas, llenas de gracia, ironía y esa sabiduría particular que solo da la experiencia de muchas generaciones. Hoy, muchas de esas expresiones han quedado relegadas al olvido, sustituidas por anglicismos o por un lenguaje más moderno y directo. Sin embargo, cada una guarda un pedacito de nuestra forma de ser, de ese humor español tan particular y de la manera en que nuestros abuelos entendían el mundo. A continuación, te presento 20 expresiones costumbristas que ya casi no se escuchan. A la chita callando. A la chita callando viene del juego tradicional de la chita, un pasatiempo popular en los pueblos donde se lanzaban tejos o piedras intentando acertar en un objetivo. Los jugadores más hábiles se acercaban al blanco sin hacer ruido, sin llamar la atención, casi con sigilo. En su sentido literal, significa hacer algo en silencio, sin que nadie se entere. Su uso popular fue mucho más allá. Describía a quien actuaba con discreción, sin alardes, consiguiendo sus objetivos sin que los demás se percataran. Las abuelas decían que fulano se había llevado la mejor tajada a la chita callando, o que mengana había resuelto un problema sin armar escándalo. La expresión tenía ese toque castizo, esa musicalidad y ese ingenio que hacían de una simple observación toda una lección de astucia y habilidad para moverse por la vida sin hacer olas. Armar la marimorena. Armar la marimorena tiene una historia curiosa y muy castiza. Su origen se remonta al Madrid del siglo XVII, cuando existía una taberna regentada por una mujer llamada María Morena. Según cuenta la tradición, en su establecimiento se armaban frecuentes peleas y alborotos entre los clientes, hasta que el nombre de la tabernera quedó asociado para siempre con el escándalo. Literalmente significa provocar un gran alboroto, una pelea o una discusión acalorada. Se usaba cuando alguien montaba un escándalo en público, cuando había gritos y reproches, o cuando una situación pacífica se convertía en caos. Era muy común en las familias grandes, donde cualquier desacuerdo en la sobremesa podía acabar armando la marimorena. Puro Madrid, pura esencia castiza, de esas que ya casi no quedan en nuestro vocabulario cotidiano. Entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro es una expresión madrileña que hace referencia a dos municipios cercanos entre sí, situados al sur de Madrid. La frase nació del habla popular para describir un estado de indecisión o de estar a medio camino entre dos opciones, como quien está literalmente entre ambos pueblos sin decidirse. Tenía un doble sentido ingenioso. Por un lado, hablaba de alguien indeciso, que no se aclaraba o daba respuestas ambiguas. Por otro, y de forma más coloquial, se refería a quien estaba entre la sobriedad y la embriaguez, ligeramente achispado pero sin llegar a estar completamente borracho. En ese segundo sentido, siempre tenía un toque de humor. Solo las generaciones mayores la recuerdan y usan ocasionalmente, manteniendo viva esa gracia geográfica a todo pasto. A todo pasto proviene del mundo ganadero y rural, donde el pasto era el alimento principal del ganado. Cuando se decía que los animales comían a todo pasto, significaba que lo hacían sin limitación, con total libertad y abundancia, aprovechando toda la hierba disponible. En el lenguaje popular, pasó a significar hacer algo sin medida, sin restricciones, con total desenfreno. Se usaba para hablar de quien se daba un capricho de forma exagerada, de quien bebía o comía en exceso, o de quien gastaba dinero sin control. También criticaba comportamientos poco moderados. Por ejemplo, alguien gastaba a todo pasto, o vivía a todo pasto cuando llevaba una vida de lujos. Tenía ese sabor rural, esa conexión con la tierra, y una forma de vida más sencilla que hacía la expresión especialmente gráfica y cercana. Irse al carajo. Irse al carajo tiene un origen marinero muy concreto. El carajo era la cofa o plataforma situada en lo alto del palo mayor de los barcos, el punto más alto y expuesto de toda la embarcación. Enviar a un marinero al carajo era un castigo, porque allí arriba se pasaba frío, miedo, y se sufría el balanceo constante. Con el tiempo, la expresión dejó los barcos y se instaló en el habla popular. Irse al carajo pasó a significar que algo se estropeaba, se arruinaba o desaparecía de forma definitiva. También se usaba para mandar a alguien muy lejos, como forma rotunda de rechazo. Era una expresión fuerte y directa que no dejaba lugar a dudas. Conservaba ese punto de rebeldía,
ese carácter castizo y marinero que la hacía inconfundible en el habla popular española de antaño. Estar de Rodríguez. Estar de Rodríguez es una expresión muy española que tiene su origen en una época en la que era costumbre que las familias, especialmente las de clase media y alta, se marcharan durante el verano al andé, playa o al pueblo, mientras el cabeza de familia se quedaba en la ciudad trabajando. Rodríguez era un apellido muy común que representaba a ese padre típico. Este Rodríguez pasaba el verano solo, con mayor libertad de horarios y costumbres, sin las obligaciones familiares habituales. De ahí nació la expresión, que significa quedarse solo en casa mientras la familia está de vacaciones o fuera. Generalmente se asociaba con cierta libertad, con poder hacer lo que uno quisiera sin dar explicaciones. Con los cambios en los modelos familiares y laborales, la figura del padre que se queda trabajando mientras todos se van ha desaparecido, y con ella esta expresión tan característica. Estar de capa caída. Estar de capa caída nos transporta a la España de los siglos XVI y XVII, cuando la capa era prenda fundamental, símbolo de distinción y elegancia. Llevar la capa bien puesta, con porte y gallardía, era señal de buen estado. Por el contrario, cuando alguien arrastraba la capa o la llevaba caída, se interpretaba como signo de decaimiento o mala fortuna. En su uso popular, significa estar en declive, atravesar un mal momento o haber perdido el lustre que se tenía. Se aplicaba tanto a personas que pasaban por dificultades económicas o anímicas, como a negocios, instituciones o modas que ya no gozaban de prestigio. Era una forma elegante y visual de hablar del deterioro. Con el desuso de las capas, hemos perdido esa imagen tan potente y teatral, muy propia del carácter español dramático. No dar pie con bola. No dar pie con bola proviene del mundo del billar, juego muy popular en España desde el siglo XIX. En el billar, acertar con el taco, llamado pie, en la bola requiere precisión y habilidad. Cuando un jugador fallaba constantemente y no conseguía darle bien a ninguna bola, se decía que no daba pie con bola. En el lenguaje cotidiano, pasó a significar no acertar en nada, equivocarse constantemente o tener un día en el que todo sale mal. Se usaba cuando alguien cometía error tras error, cuando nada le salía bien por más que lo intentara. Era una forma muy gráfica de expresar la torpeza o la mala racha, siempre con un toque de comprensión o de humor resignado. Una referencia cultural a las tertulias de café, donde esta expresión era moneda corriente entre jugadores y espectadores. Dar la tabarra. Dar la tabarra tiene varias teorías sobre su origen, aunque la más aceptada la relaciona con el sonido repetitivo y molesto de un tambor o tabarra, un instrumento de percusión árabe usado en festividades. El ruido constante y machacón de este instrumento acabó asociándose con la idea de insistencia pesada. En el habla popular, significa molestar con insistencia, repetir algo una y otra vez hasta hartar, o simplemente ser pesado. Se usaba cuando alguien no paraba de hablar del mismo tema, cuando un niño insistía sin cesar, o cuando una persona se volvía especialmente cargante. Era una forma coloquial y directa de pedir que dejaran de molestar. Aunque todavía se usa en algunas regiones, la conexión con la tradición musical popular se ha perdido casi completamente entre las nuevas generaciones. Mandar a freír espárragos. Mandar a freír espárragos es una de las expresiones más curiosas del español, y su origen se pierde en la sabiduría popular. Una teoría aceptada sugiere que freír espárragos era una tarea tediosa, larga y de poco valor, algo que se encargaba a quien se quería apartar o mantener ocupado en algo sin importancia. En su uso cotidiano, significa rechazar a alguien de forma contundente, despacharlo con cajas destempladas o simplemente decirle que se vaya muy lejos. Era una manera educada, aunque firme, de expresar rechazo o enfado sin recurrir a palabras malsonantes. Se usaba mucho en discusiones familiares o cuando alguien resultaba especialmente molesto. La expresión tenía ese colorido y esa creatividad tan característica, una forma muy española de decir que no con humor e imaginación desbordante. Estar en Babia. Estar en Babia tiene un origen histórico concreto. Babia es una comarca real de León, una zona montañosa y apartada donde los reyes leoneses solían retirarse a descansar y alejarse de las preocupaciones de la corte. Cuando se decía que el rey estaba en Babia, significaba que estaba ausente, desconectado de los asuntos del reino. Con el tiempo, pasó al lenguaje popular, significando estar distraído, despistado o ausente mentalmente.
Se usaba cuando alguien no prestaba atención, cuando parecía estar en su propio mundo, o cuando se le llamaba y no respondía porque estaba ensimismado. Era muy común en las escuelas, cuando un maestro pillaba a un alumno mirando por la ventana. La expresión conservaba esa conexión histórica con los reyes leoneses y esa geografía tan nuestra que la hacía especial. Caer en desgracia. Caer en desgracia proviene del lenguaje cortesano y aristocrático de siglos pasados. En las cortes reales, gozar de la gracia del rey significaba tener su favor, su confianza y su apoyo. Por el contrario, caer en desgracia implicaba perder ese favor real, lo cual podía significar la ruina social, política y económica completa. En el uso popular, se extendió más allá de los palacios para significar perder el aprecio, la confianza o el respeto de alguien importante. Se usaba cuando una persona que antes era bien vista de repente perdía su posición, cuando alguien cometía un error grave que le hacía perder la consideración de los demás, o cuando las circunstancias cambiaban desfavorablemente. Ninguna expresión moderna tiene ese peso histórico ni esa carga dramática que recordaba los viejos tiempos de las intrigas palaciegas y los juegos de poder. Estar al retortero. Estar al retortero está relacionada con el movimiento circular y constante. El término retortero viene de retorcer y hace referencia a ese dar vueltas continuo, ese movimiento de un lado para otro sin parar. Era una imagen muy visual de agitación y desorden constante. En el lenguaje popular significaba estar muy ocupado, yendo de un sitio a otro sin descanso, atendiendo múltiples tareas a la vez. Se usaba especialmente para describir situaciones de caos doméstico o laboral, cuando había tanto trabajo que una persona no paraba quieta ni un momento. También se empleaba la variante traer al retortero, que significaba tener a alguien constantemente ocupado o preocupado. La imagen del movimiento circular constante evocaba perfectamente ese ajetreo diario que todos conocemos, pero que ya no describimos de esta forma tan plástica. Ir hecho. Un pincel. Ir hecho un pincel nace de la comparación entre una persona elegantemente vestida y un pincel nuevo, limpio, estilizado y perfecto. La imagen del pincel, con sus cerdas ordenadas y su aspecto impecable, servía para describir a quien iba especialmente arreglado y acicalado. En su uso cotidiano, esta frase se empleaba para elogiar el buen aspecto de alguien, especialmente cuando se había arreglado para una ocasión especial. Se decía de quien iba vestido con esmero, bien peinado y con un aspecto general impecable. Era una forma cariñosa y a la vez admirativa de reconocer que alguien se había esmerado en su apariencia. Los abuelos la usaban especialmente con los jóvenes cuando salían arreglados para algún evento importante. Esa gracia de la comparación con el pincel era tan visual y tan castiza. Más tieso que un ajo. Más tieso que un ajo es una comparación que nace de la observación cotidiana en las cocinas españolas. Los ajos secos, especialmente cuando se cuelgan en ristras para su conservación, se vuelven completamente rígidos y duros, perdiendo toda flexibilidad. De ahí surgió esta expresión tan gráfica y doméstica. La frase se usaba con varios significados, todos relacionados con la rigidez. Por un lado, para hablar de alguien que no tenía dinero, que estaba sin blanca, tan tieso económicamente como el ajo seco. Por otro, para describir a personas muy serias, estiradas o poco dadas a la flexibilidad de carácter. E incluso literalmente, para quien tenía frío o había fallecido. Era una forma muy española de expresarse, nacida de la vida diaria en las casas y los pueblos, con esa capacidad de observación que caracterizaba a nuestros mayores. Estar hecho un Adán. Estar hecho un Adán hace referencia directa al Adán bíblico, el primer hombre que, según la tradición judeocristiana, vivía desnudo en el paraíso antes del pecado original. Esta imagen del hombre sin ropa, en su estado más primitivo y descuidado, dio origen a una expresión muy popular. En el lenguaje cotidiano, significaba ir muy desaliñado, descuidado en el vestir, sucio o con ropa rota y vieja. Se usaba para criticar o bromear sobre el aspecto descuidado de alguien, especialmente de los hombres que no prestaban atención a su apariencia personal. Era común escuchar a las madres y esposas decir que fulano iba hecho un Adán cuando salía de casa con ropa arrugada o sin afeitar. Una mezcla perfecta de religiosidad y cotidianidad que caracterizaba el habla castiza de antaño. En menos que canta un gallo. En menos que canta un gallo, nació en el campo,
cuando el canto del gallo marcaba el ritmo de la vida rural. El kikiriki del gallo al amanecer era breve, apenas unos segundos, y de ahí surgió esta comparación tan gráfica para hablar de la rapidez. Literalmente significa en muy poco tiempo, en un instante. Se usaba para describir acciones que sucedían con velocidad sorprendente. Cuando alguien terminaba una tarea rapidísimo, o cuando una situación cambiaba de un momento a otro, se decía que había ocurrido en menos que canta un gallo. Los abuelos la usaban constantemente, siempre con ese tono entre sorprendido y admirado. Era una forma poética de medir el tiempo, tan española como el propio campo que la vio nacer, con esa capacidad de convertir lo cotidiano en lenguaje lleno de color. Como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa se ha usado durante generaciones para hablar de quien entra en un sitio con total confianza, como si fuera el dueño. La explicación más aceptada la sitúa en la Reconquista, cuando el rey Pedro I de Aragón entró triunfalmente en Huesca en el año 1094, paseándose por la ciudad con absoluta autoridad. El sentido es claro. Describe a alguien que actúa en un lugar ajeno con total familiaridad y descaro, sin pedir permiso ni mostrar timidez. Se usaba tanto en tono crítico, cuando alguien se tomaba demasiadas confianzas, como en tono neutro, simplemente para remarcar que una persona se movía con soltura. Tenía ese toque histórico, esa referencia a un personaje real que le daba peso y gracia a la vez, algo que el lenguaje actual ha perdido completamente. Ser más raro que un perro verde. Ser más raro que un perro verde es una de esas comparaciones absurdas y exageradas que tanto abundan en el refranero español. Su origen es puramente popular, nacido del ingenio callejero para expresar lo extraordinariamente extraño o insólito de algo o alguien. La imagen de un perro verde es tan imposible que resulta perfecta para describir cualquier rareza. Se usaba para hablar de personas excéntricas, de situaciones inusuales o de comportamientos que se salían de lo normal. Cuando alguien hacía algo completamente inesperado o tenía costumbres muy peculiares, se decía que era más raro que un perro verde. Siempre tenía un toque de humor, aunque podía usarse con cariño o con cierta burla. Pura creatividad lingüística, una forma de decir las cosas con gracia y contundencia que caracterizaba el humor español. ¿Recuerdas estas expresiones? ¿Las sigues utilizando? Déjanos también un comentario con otras expresiones que recuerdes que ya no se usen. Y también te invito a ver alguno de los vídeos que salen a continuación para seguir recordando la España de antes. Gracias por verme. Un abrazo.